Buenas noches, profesores, compañeros todos. Buenas noches con todos nuevamente. Bueno, somos el grupo número 7, de la cual nosotros tenemos un proyecto de emprendimiento social que está titulado como Identidad de Género en el contexto social, ¿no? Los integrantes de este grupo número 7 son las siguientes personas: Santa María Espinosa Jesús, Sojo Barrenzuela Heider David, Trujillo Aranda Sujei Albina, Valderrama Mejía Andy, Vargas Ventura Jessica Yarida, Vázquez Castañeda Aitor Germán y Zavala Cortijo Dani Eduardo. Teniendo como docente de este curso a la profesora Colmenares Rodríguez Luz, ¿no? Con respecto al tema que se va a tratar de identidad de género en el contexto social, tenemos a nuestro primer ponente, el doctor en Derecho Eric Ríos, que le vamos a conceder el pase para que prosiga con esta presentación. Cedo el pase al abogado Eric Ríos. Muy buenas noches, voy a compartir pantalla. Por favor, si me confirman, si se puede visualizar la presentación. Conforme. Un momento, por favor, voy a activar el compartir audio. Puedo iniciar, ¿verdad? Sí, prosiga. Bien, buenas noches con todos. En principio, agradecerles por la invitación y, dado por el tiempo disponible, vamos a pasar directamente a exponer el tema que me han solicitado. En esta oportunidad vamos a revisar algunos alcances rápidamente de lo que se comprende, lo que se conoce como identidad de género. Vamos a tratar de dilucidar qué se entiende por este concepto. ¿Qué es la identidad de género, ¿no? Es lo que debemos preguntarnos. Y para ello podemos partir, en primer lugar, de diferenciarlo, ¿no? De qué cosa no es la identidad de género, ¿no? Es una manera como estoy previendo iniciar esta temática, porque muchas veces este concepto de identidad de género se suele confundir o relacionar con otras nociones con las que tal vez está vinculado, pero que no necesariamente corresponden a su conceptualización exacta. Entonces, para ir decantando y avanzando en el tema, veamos primero qué no es la identidad de género, ¿ya? Y podría señalar que no deberíamos confundir la identidad de género con otros conceptos que son realmente importantes y vinculados, pero que no son exactamente identidad de género. Por ejemplo, la igualdad de género, ¿no? Es un tema importantísimo. Las preferencias sexuales que pueden tener, tampoco la identidad de género se identifica por completo, corresponde con lo que son las preferencias sexuales o orientación sexual. Y otro concepto adicional que se maneja también más a nivel de políticas públicas, que es el enfoque de género, que tampoco es eso, la identidad de género. Entonces, pasemos a ver cada uno de estos para tratar de diferenciarlo. Y luego ya abordamos directamente lo que es la identidad de género. ¿Qué entendemos por igualdad de género, ¿no? En primer lugar, como pueden ver, la igualdad de género en realidad está referida más a la igualdad entre hombre y mujer, ¿no? Es lo que todos conocemos, lo que está incluso desde nuestras normas, está referida al tratamiento en condiciones de igualdad, ¿no? Que debe existir tanto entre hombres y mujeres, ¿no? Todos sabemos que la igualdad es un derecho, está en la Constitución, se refiere obviamente a la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, ¿no? Pero obviamente la igualdad no es solo eso, la igualdad tiene un alcance mucho mayor, ¿no?
La igualdad está considerada incluso entre los llamados derechos fundamentales de toda persona y abarca un amplio espectro de temas, ¿no? La igualdad de género abarca temas relacionados a superar estereotipos de género, superar construcciones culturales donde se le asigna al hombre un rol y a la mujer otro rol diferente, cuando en realidad no tiene por qué existir diferencia de roles, ¿no? entre hombres y mujeres. Eso, digamos, es la igualdad de género, ¿no? Basada únicamente en lo que es la igualdad que debe existir entre hombre y mujer, tanto igualdad de ley, igualdad de oportunidades, igualdad de roles, etc. Pero eso no es lo que vamos a llamar la identidad de género. Era solo para diferenciar. Avancemos entonces. Este concepto de igualdad de género incluso hay algunas normas de nuestro país, hay una política nacional de igualdad de género que está aprobado con el decreto supremo que se muestra en pantalla, donde desarrolla ampliamente todo este concepto de igualdad de género. En cuanto a las preferencias sexuales, bueno, pues todos también conocemos las preferencias sexuales de cada persona y de la libertad de cada persona pueden ser diversas, bien sea en una vinculación, relación heterosexual o también con personas de su mismo sexo, o también las personas que prefieren vivir eh, sus preferencias de manera solos, ¿no? El otro concepto que les mencionaba, el llamado enfoque de género, es más relacionado al tema de políticas públicas, ¿no? Los diseños de políticas públicas, y está muy relacionado también con el tema de la igualdad de género. Más se trata de una herramienta de análisis, ¿no? Para identificar roles, tareas que realizan hombres y mujeres en la sociedad, trata de evitar o mitigar asimetrías que existen entre roles de hombre y mujer, ¿no? Y aporta elementos, ¿no? Para la formulación de políticas, mecanismos, para reducir aspectos de desigualdad de género, etcétera, ¿no? Más que todo para políticas públicas. Pero entonces, si la identidad de género no es nada de lo que acabamos de mencionar, entonces, ¿qué es la identidad de género? En primer lugar, les voy a mostrar aquí una definición oficial, ¿no? Esta es una definición oficial y formal de lo que se entiende por identidad de género, ¿no? Esta es una definición que está incluida en una norma del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, está establecido incluso con rango legal de decreto supremo. Por ahora nos quedamos con este primer acercamiento, ¿no? ¿Y qué nos dice esta definición oficial, digamos? Dice, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales, ¿no? Un dato importante que debemos tener como punto de partida es lo que se muestra en la parte del círculo inferior, es la diferencia entre sexo y género, ¿no? Sexo está referido al dato biológico, ¿no? A la condición biológica con la que uno nace. Uno nace con sexo masculino o sexo femenino, ¿no? El género, en cambio, no se identifica por completo con eso. El género es más una construcción social, una conceptualización que se genera a nivel de la sociedad, ¿no? Que puede ser el masculino o femenino en la concepción clásica. Les quiero mostrar aquí, para iniciar un mejor acercamiento a lo que se comprende como identidad de género, mostrarles un breve video que se ha extraído de redes, pero que nos ayudará a entender de qué se trata la identidad de género. Primero, identidad de género. La identidad de género es cómo vos te percibís. ¿Qué dice tu cerebro que vos sos? Si yo te pregunto, ¿vos qué sos, Leandro? Hombre. Muy bien. Y yo te pregunto, hagamos de cuenta que yo vengo de Marte y tengo tentáculos. Entonces no entiendo los géneros. Y vos decís hombre. ¿Y por qué, Leandro, vos sos hombre? Justificame por qué sos hombre. ¿Por qué sos hombre? Vos me decís soy hombre. ¿Por qué? ¿Por qué sos hombre? ¿Qué te hace hombre? Eso, tener pene. Eso significa que si vos mañana tenés un accidente de tránsito y Dios no lo quiera, terminás castrado, ¿dejás de ser hombre? No. ¿O pasás a ser un hombre castrado? Un hombre castrado. Entonces el pene no te define como hombre.
¿Y qué te define como No sé, te pregunto. Yo No, vengo no, de Marte. no tengo idea. Bien, lo que te define como hombre es que te percibís hombre. Porque vos podés decir, bueno, tengo pantalón y una remera masculina. No, porque si yo te pongo un vestido, no pasás a dejar de ser hombre, pasás a Claro. ser un hombre vestido de mujer, Sí. ¿cierto? Y tal vez vos me decís, bueno, lo que pasa es que me muestro así, rudo y macho, y hablo con torpeza. Digo, o sea, que significa que si vos empezás a hablar afrancesadamente o amaneradamente o delicadamente, ¿dejás de ser hombre? No, pasás a ser un hombre afrancesado, Claro. como se dice comúnmente. Bien, entonces tus modales tampoco te definen como hombre. Bien, lo que te define como hombre es que vos te percibís hombre. Claro. Punto. Bien, lo mismo una mujer. Entonces, la identidad de género es como una persona se percibe. Y en este contexto hay tres variables. Tradicionalmente se decía que había una mirada binaria, binaria por dos. Te podías percibir hombre o te podías percibir mujer. No había más chance antes. Sí. Ahora se está aceptando un tercer género, que es el género trans. Sí. Entonces se dice que, ¿no es cierto?, tu percepción es hombre, mujer o trans. ¿Bien? Esa es la identidad de género, la primera variable. Primero. Bien, con lo que acabamos de escuchar es el psicólogo Gabriel Cartaña, muy conocido y siempre tiene bastantes videos en los que nos muestra mucho conocimiento en materia de psicología, y en esta ocasión, en ese video, habría dado unos breves comentarios sobre identidad de género. Ahora, les he traído este gráfico en el que podemos visualizar cómo se clasifica todo el espectro relativo a la identidad de género. En primer lugar, tenemos el género que se nos asigna, con el nacimiento, ¿verdad? Que puede ser o bien ideológicamente hablando masculino o femenino. A ver, vamos desde arriba, desde la parte superior. Dice, si uno se identifica con el género asignado al nacer, bien sea hombre o mujer, se le conoce con el término cisgénero, ¿no? Y a eso se le menciona, puede ser una mujer cis, un hombre cis. ¿Ya? Ese es el hombre que nace como hombre y se identifica con el género masculino, o la mujer que ha nacido biológicamente como mujer y se identifica con el género femenino. Sin embargo, está la otra variante, donde no se identifica con el género asignado al nacer, con el género con el que ha nacido biológicamente, ¿no? Y a todos aquellos que no se identifican con el género, con su género biológico de nacimiento, son lo que se le conoce como transgénero, ¿ya? Ojo que acá estamos hablando de transgénero, no el otro término, no confundir por favor con el término transexual, esa es otra cosa. Estamos hablando a nivel de género, ¿ya? Ahora, dentro del espectro, dentro del ámbito de transgénero, o sea, aquellos que no se identifican con su género biológico de nacimiento, se puede subclasificar incluso en binario y no binario. ¿A qué se refiere? Binarios son aquellos que la aceptación de la existencia de dos géneros, ¿no? Que puede ser género hombre o mujer. Aquellos que simplemente se enfocan en que el concepto de género se delimita solo a dos. O existe género masculino o el género femenino, no hay más. Y la persona se puede identificar con uno o con otro. Por ejemplo, dentro del ámbito binario, una mujer transgénero sería una mujer que ha nacido biológicamente como mujer, pero que no se identifica con el género mujer, sino se identifica con el género masculino. Y diferente sería, por oposición, si es un hombre trans, vendría a ser un hombre que ha nacido biológicamente como varón, pero que se identifica con el género femenino. Pero digamos, siempre orbitando, variando solo entre dos géneros, o masculino o femenino, o sea, el concepto binario, ¿no? Binario es par. El otro ámbito dentro del espectro transgénero es lo no binario. Y lo no binario se refiere a que que la conceptualización del género no se circunscribe únicamente a un par de géneros. No se circunscribe, no se delimita el concepto de género solo a hombre, a género femenino o masculino, sino que se admite
mucha más amplitud de diversos géneros, de diversas subclasificaciones o clasificaciones de géneros, y que no se restringe únicamente a dos. Entonces, dentro de ese género, dentro de esa concepción no binaria del género, es donde se incluyen o aparecen muchas otras opciones y variantes de que lo que se entiende o se va generando como dentro de la identidad de género. Ahí podrán ver algunos términos, si bien está en inglés, gender es la denominación de género, está el género queer, lo que también le llaman el género fluido, los bigénero, los que son demi-boy, demi-girl, el género neutro, también lo considerado agénero, y en realidad muchos más que existen, ¿no? En realidad, en la nómina que hay de lo que se viene abarcando hasta ahorita, a niveles ya casi oficiales, incluso a nivel legal, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya hay una lista hasta casi de 33 identificaciones de identidad de género, ¿no? Pero lo importante era tener claro esta clasificación que se muestra en este gráfico sobre cisgénero y transgénero, ¿no? Y solo para ratificar, cisgénero, aquel que se identifica con el género de nacimiento biológico, ¿no? Y todos aquellos que no se identifican con el género de nacimiento biológico son transgénero, ¿no? Y luego ya vienen las opciones binario o no binario, ¿no? Binario, como su propio nombre lo indica, son los que delimitan la conceptualización de género entre hombre y mujer y están entre una o ambas opciones, y no binario, donde consideran que el género no se restringe únicamente a un par, ¿no? A masculino o femenino, sino que abarca una mucha mayor amplitud y más vastas concepciones del género. Avancemos con algo más. Les muestro un siguiente video y luego lo comentamos. Judith Butler, una de las grandes teóricas feministas del movimiento queer. Según su teoría, nuestro sexo, es decir, aquello que supuestamente nos define como hombres o mujeres, no es más que una construcción social. El hecho de ser un hombre o una mujer no está determinado por nuestro nacimiento, sino que nos han enseñado a ser así. Hemos aprendido a ser hombres o mujeres en un contexto cultural y educativo que tiene como norma la heterosexualidad. Todo aquello que salga de esa norma está excluido. Pero una cosa, ¿ella defiende que se excluya lo que no entra en la norma? Al contrario, ella defiende que no tenemos por qué percibirnos obligatoriamente ni como hombres ni como mujeres. Es decir, de la misma manera que construimos el género, también podemos deconstruirlo, yendo más allá de sus limitaciones. Pero no jodas, Merly. Yo he nacido mujer y, sinceramente, no me veo como hombre. Y Oliver, por muy gay que sea, no deja de ser un hombre, ¿no? O sea... Lo que dice Butler es que el género no es un hecho natural y que no estamos obligados a identificarnos como hombres o mujeres. No hay que encajar nuestra identidad en esas categorías, como tampoco hay que definir nuestra orientación sexual en función del esquema hetero-homo. Bien. Solo para comentar, lo que en el video señalaban, hacían referencia a la denominación queer, ¿no? Dentro del espectro no binario, se ha denominado con bastante énfasis en varias ocasiones el término queer para denominar a aquella conceptualización del género que, que no se basa en las reglas establecidas, ¿no? Se trata de que construyen su identidad al margen de una lógica binaria. Este género, esta conceptualización queer en realidad es abarcativa de varios otros conceptos, ¿no? A ver, ahora pasemos a ver un tema ya de los aspectos legales, ¿ya? Porque el tema de identidad de género en realidad ha tenido un reconocimiento también a nivel legal que vamos a mostrar a continuación. Les muestro a partir de esta lámina algunos conceptos que ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lo que les estoy mostrando en pantalla es un estudio que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se denomina Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género, ¿no? Este es un estudio del año 2012, en la lámina pueden visualizar incluso el documento oficial con el que se determinó, se presentó la versión final de este estudio. ¿Y qué nos dice? Lo que se muestra en pantalla es un extracto de este estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde nos señala lo que ellos comprenden o lo que han definido como identidad de género, ¿ya? Ojo que este es un documento oficial de la Comisión Interamericana. Miren cómo definen o conceptualizan identidad de género. Dice, género como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, dice, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. Y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y otros modales. Esto es otro documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es del año 2017, la opinión consultiva 24, que se elaboró a mérito de un requerimiento del Estado de Costa Rica. ¿Qué nos decía en esta opinión consultiva la Comisión Interamericana? Nos presentaba, por ejemplo, miren, un glosario de términos. Y ahí pueden ver lo que decía, por ejemplo, sobre orientación sexual. Dice, la capacidad de cada persona para sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con esas personas. Respecto a identidad de género, miren la definición. Dice, identidad de género como la vivencia interna. Miren, nuevamente, el tema de la vivencia interna, ¿no? La autopercepción, como mencionaba el psicólogo Cartaña, ¿no? La vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Miren nuevamente cómo se repite y se ratifica esta conceptualización ya oficial de identidad de género. Avancemos. Les puedo mostrar a continuación unas definiciones, unos conceptos que ha establecido incluso nuestro Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional de nuestro país, vinculados a identidad de género y el reconocimiento que está detrás de esto, ¿no? Esto fue, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 6040 del año 2015, aquí en pantalla pueden ver incluso la carátula de la sentencia, pero vamos a ver a continuación algunos extractos relevantes sobre el tema que nos concita en esta oportunidad. Miren lo que dice esta sentencia, pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre identidad de género. Dice, es el conjunto de vivencias que denotan una expresión propia del ser humano y que por ello le permiten distinguirla de otras personas. Es la forma en que ella decide no seguir los patrones convencionales, que dentro de prácticas sociales permiten identificar a una persona como hombre o mujer, es ineludiblemente un aspecto esencial de la manera en que ha decidido desarrollar su vida. Miren cómo ya hay este reconocimiento, esta conceptualización de identidad de género por parte del propio Tribunal Constitucional respecto a la libertad de decisión que tiene una persona de no seguir un patrón convencional, ¿no? De no seguir una estructuración de género estática, ¿no? Sino que tiene la facultad de decidir cómo desarrollar su vida y su propia autopercepción de género, ¿no? Y esto es un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? que es una entidad importantísima en lo que son los derechos fundamentales de las personas. Avancemos en esta misma sentencia, el Tribunal Constitucional, miren lo que dice sobre las personas transgénero, que como habíamos visto, transgénero es aquel que no se identifica con el género biológico asignado en su nacimiento. Las personas transgénero son aquellas que al momento de su nacimiento pertenecen biológicamente a un género que les es asignado en función a la genitalidad, pero que a lo largo de su trayectoria vivencial se identifican con el género opuesto,
lo cual precisamente ocurre con ocasión del desenvolvimiento de lo que se ha denominado identidad de género. ¿Ya? Este es el fundamento 15 de un voto diferenciado en esta sentencia, pero que nos muestra ya cómo desde una instancia del nivel del Tribunal Constitucional ya se conceptualiza lo que es la identidad de género y la identificación, la percepción de lo que es las personas transgénero. Siguiendo con esta misma sentencia, miren, nos señala y ha desarrollado incluso que estos conceptos como sexo e identidad de género no son conceptos estáticos, sino que son conceptos dinámicos, ¿no? Y nos habla incluso la sentencia de que a nivel legal se debe tener una interpretación evolutiva, porque al no ser conceptos estáticos, estas nociones como identidad de género siempre están en constante variación y crecimiento, ¿no? y actualización. Miren lo que dice la sentencia. Dice, la identidad de género es la que debe resguardarse a través de una interpretación evolutiva de nuestra Constitución. Dice. Hoy la idea misma del género nos coloca en una situación en la que ya no es posible hacer referencia de manera genérica a componentes estáticos. Y en el siguiente párrafo dice, la identidad de género y el sexo son conceptos dinámicos, y bajo tal perspectiva, la Constitución reconoce implícitamente que toda persona tenga el derecho a que se reconozca su identidad sexual desde un punto de vista dinámico. Importantes conceptos que ha señalado nuestro Tribunal Constitucional sobre esta materia. Para finalizar, miren lo que nos dice esta misma sentencia, ¿no? Dice la obligación estatal, ¿no? La obligación del Estado de protección a las personas trans. Dice, y lo conceptualiza, mire, con el tema de las minorías, ¿no? El derecho de las minorías. Dice, en anterior oportunidad, el Tribunal Constitucional ha sostenido que la democracia implica el consenso de las mayorías, obviamente, ¿no? Con pleno respeto frente al disenso de la minoría, ¿no? El derecho que tiene la minoría de expresar una opción distinta, ¿no? Dice, aunque el gobierno democrático es un gobierno de mayorías, este pierde sustento constitucional si no se encuentran plenamente garantizados los derechos fundamentales de las minorías. De ahí la necesidad de establecer distintos mecanismos de control al gobierno que inevitablemente se presentan como vías, por así decirlo, contramayoristas. Solo así se encuentra plenamente asegurada la libertad, en un contexto de igualdad, ¿no? De todas las personas al interior del Estado social y democrático de derecho. Aquí nos habla, como les mencionaba, el derecho de las minorías y el reconocimiento que hace el propio Tribunal Constitucional de la protección que el Estado, y en general toda la ciudadanía, deben brindar al respeto de una opción diferente, ¿no? Con esto espero que esto pueda servir como una introducción a las nociones básicas de lo que se debe entender por identidad de género, cómo se diferencia esto de otros conceptos importantes como la igualdad, que no está vinculado necesariamente con el ejercicio de preferencia de la sexualidad, etcétera, y que más que todo la identidad de género está vinculada y se conceptualiza con la autopercepción que tiene en libertad la propia persona respecto a cómo siente en su interioridad si se identifica o no con su sexualidad biológica, bien sea dentro de un contexto binario o de un contexto no binario, con toda la amplitud que eso conlleva. Por mi parte, son los alcances que les puedo brindar por ahora y espero haber dilucidado algunas ideas en favor del grupo de esta clase. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias por esta primera ponencia que tenemos. Compañeros, ¿alguna pregunta sobre la primera parte de esta exposición? Sería por Chuck y el doctor Eric estará dispuesto a contestarles.
Estimado, veo que hay en el chat una pregunta. ¿Puedo responderla? Sí, cómo no. A ver, en el chat veo que mencionan una pregunta. Dice, ¿una persona transgénero corresponde a un desorden mental? No, claro que no. Y es más, esta afirmación que les digo, incluso ha sido señalada por el propio Tribunal Constitucional, ¿ya? ¿Y qué nos dice? El Tribunal Constitucional tiene un apartado en la sentencia que les mencioné, donde incluso nos dice que debe desarraigarse, estoy leyendo una parte, dice, debe desarraigarse cualquier visión patológica con las que históricamente se las ha vinculado, ¿no?, a la identidad de género, a la orientación sexual, ¿no? Y por ende deben ser asumidas como reales condiciones humanas que se desprenden de nuestra diversidad, ¿no? O sea, esto no es considerado un tipo de desorden mental. Disculpen, una intervención adicional. Veo que están preguntando en el chat, dice, ¿cómo se pueden diferenciar los géneros no binarios? No entendí exactamente la pregunta, pero el no binario es precisamente aquel que contempla que que la concepción de género no es simplemente como un par, ¿no? No es solamente femenino y masculino, sino que existen muchas otras opciones, ¿no? Incluso el género no binario no se identifica. Una persona que se considera no binario no se identifica ni con género masculino ni con femenino, ¿no? Entonces, en esos casos, en realidad, como se trata de un nivel de autopercepción, de cómo se autopercibe la propia persona, si una persona considera que no se identifica ni con el género femenino ni masculino, en realidad está dentro del ámbito de su libertad, ¿no? Así se considera para estos aspectos, de que es libre de no identificarse con ninguno de los dos, ¿no? Y ahí se entra ya a un espacio de lo que consideran como agénero o género neutro, ¿no?, donde no se identifica ni con uno ni con otro. Diferente es el caso de lo que le llaman los demigénero, ¿no? Demi-boy o demi-girl, a los que se autodenominan así, demi-boy, demi-girl, es los que consideran que se identifican con el género masculino, por ejemplo, pero solo en un porcentaje. Dicen, yo me identifico con el género masculino solo en 60%. Y con el otro, con el porcentaje restante, el género femenino, ¿no? O de igual manera, una mujer puede decir que se identifica con el género femenino solo con determinado porcentaje. Y es más, hay
opciones en donde puede decirse que alguien se identifica con un género, por ejemplo, con el género masculino solo hasta el 80%. Y le dicen, ¿y el otro 20% femenino? Le dicen, no, el otro 20% nada. E incluso eso es admitido, porque es alguien que se autopercibe como género masculino solo hasta el 80% y el otro porcentaje como género neutro, o sea, como ningún género. Son este tipo de variantes y opciones que hay, ¿no? El otro es lo que le llaman el género fluido, ¿no? Que se considera una persona que fluye, fluctúa entre ambos géneros, no se estabiliza en uno solo, sino que considera que él fluctúa y varía entre género masculino o femenino u otros tipos de géneros, ¿no? Eso es lo que podría comentarles. A ver, veo ahí una pregunta, dice, ¿existe alguna norma en el Perú que respalde a la comunidad LGTBI? En la exposición mencioné una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Allí ya ha desarrollado algunos conceptos. Existe también una ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En realidad, la normativa específica no ha llegado al nivel todavía de desarrollar normativamente con mucha especificación las opciones que hay de identidad de género y sus diversas variantes. Pero hay unos primeros avances, ¿no?, en la normativa. Les mencionaba el Decreto Supremo 8/2019 del MIMP, aprobó en el año 2019 la Política Nacional de Igualdad de Género. Ojo que habla de igualdad de género, pero dentro de ese documento normativo, en su glosario de términos, está también el tema de la transgénero y también el tema de identidad de género, como una definición definida la identidad de género como la vivencia personal, como la autopercepción, ¿no? Y veamos que esos son ya primeros avances de cómo la normativa de nuestro país también se va abriendo a reconocer algo que ha debido estar reconocido normativamente hace tiempo, ¿no? Pero son los primeros pasos y los primeros avances que se van dando, ¿no? Incluso, bueno, hay otros casos, sentencias incluso del Poder Judicial que han ordenado, han dispuesto otro tipo de medidas, incluso para el cambio de nombre, etcétera, ¿no? Pero sí, ya hay avances a nivel normativo en nuestro país para el reconocimiento de esta libertad de decisión y de autopercepción de las personas que no se identifican con su género biológico. Bueno, doctor, muchas gracias por esta exposición dada. Muchas gracias por responder las preguntas de nuestros compañeros y agradecer por toda esta exposición que ha hecho, que nos ha ampliado mucho este concepto que se tiene en de este tema tratado, ¿no? Muchas gracias, doctor Eric Ríos. Bueno, Gracias a todos y buenas noches. buenas noches. Bueno, a continuación, la segunda ponencia está a cargo de la psicóloga Noelia Sanamudo. Ella es jefa estratégica de salud mental del Hospital de Supe, Laura Esther Rodríguez Dulando. Le damos la bienvenida. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. No sé si se puede escuchar mi audio. Sí, correcto, sí se escucha. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a enfocarnos un poquito en la identidad de género. Y la primera parte que yo también tenía preparada son los conceptos claves que ya el ponente que ha estado primero lo ha dado. Entonces, vamos a omitir eso y vamos a ir a la parte importante de la diapositiva donde se habla de los datos, por favor. No más. No más. El siguiente. Entonces, ahí. Hubo una de las preguntas que hicieron uno de ustedes y que me parece que es una pregunta muy interesante en realidad, ¿no? Que tiene que ver con los datos. El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su clasificación internacional de enfermedades.
Y en el 2018, la misma organización deja de considerar la transexualidad como un trastorno. Entonces, con ambas decisiones, las orientaciones sexuales e identidades de género diversas dejan de ser consideradas por la comunidad científica como una enfermedad tal. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en claro desde el contexto psicológico, por así decirlo, es que la homosexualidad, la identidad de género, el rol de género con el que yo me voy a ir identificando, ya no está considerado como un trastorno mental. Antes sí, hasta 1990, la homosexualidad fue uno de los primeros puntos en los que se trataba como un trastorno mental, ¿no? Ustedes saben que las prácticas psiquiátricas anteriormente eran muy crueles. Eran los electroshocks, las camisas de fuerza, incluso maltratos físicos con la finalidad de generar el cambio. Pero a raíz de esto y en el transcurso del tiempo, nos hemos ido dando cuenta de que eso no es un trastorno, no pertenece a un trastorno, pertenece a una identificación, a algo con lo que yo considero o a lo que yo considero que pertenezco. Es por eso que me pareció interesante poder ingresar con este dato, ¿no? Poder iniciar la ponencia con este dato. Desde la perspectiva psicológica, muchas personas con identidad de género, con una identidad diferente a la que comúnmente conocemos, varón y mujer, ¿no? Si vamos al punto religioso, Dios los creó varón y mujer, y tenemos todo ese contexto, ¿no? De creer que eso era lo único. Y estoy muy segura que tanto a ustedes como a mí, en algún momento, cuando esto se fue dando más y más fuerte y más común, fue chocando, porque antes no era común ver de la mano a dos varones caminando por la calle, o a dos mujeres en situaciones similares, ¿no? Entonces, ha sido también un impacto social muy fuerte, porque todos nos hemos ido adaptando a esta nueva forma de vivencia social en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Justo como sé que son un grupo que estudia Derecho, hablemos un poquito, solo para mencionar las políticas públicas que nuestro país ha estado trabajando en favor a las personas con una identidad de género, ¿no? Hablamos del Plan Nacional contra la Violencia de Género, que se da del 2016 al 2021, donde aborda una de las 16 modalidades de violencia por orientación sexual, que refiere a que todo acto o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona por su orientación sexual. Desde ahí vemos que nuestro país está intentando entrar en temas legales para proteger a estas personas, ¿no? También tenemos el Plan Nacional de Derechos Humanos del 2018 al 2021, porque la mayoría de planes se dan por un espacio de tiempo, que normalmente son de 3, 4 años o 6 años. Ustedes conocen mucho más del tema legal que yo, ¿no? Pero me gustó poder ponerles esto para que ustedes puedan entrar en contexto y ver que nuestro país, a pesar de que no es uno de los países más vanguardistas en temas psicológicos, está intentando mantenerse a la par de de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, el Plan Nacional de Derechos Humanos del 2018 al 2021 también considera la situación de los derechos humanos de la población LGTBI como un grupo especial de protección. Y uno de los objetivos mencionados en el Plan Nacional es garantizar un país libre de discriminación y violencia, teniendo en cuenta que las personas con diferente orientación sexual se encuentran más expuestos a la discriminación. ¿Por qué quise entrar en esto? No es simplemente porque es una política pública y porque tenemos que conocerlo, sino que la mayoría de personas que tienen una orientación sexual diferente, que tienen una identidad sexual diferente a la que comúnmente conocemos, están expuestos a mayor violencia, a mayor discriminación. Muchos de ellos pasan por bastantes procesos depresivos. Uno de los primeros
puntos de partida para sus procesos depresivos es porque, primero, como comúnmente o socialmente conocemos, ¿no? Salir del closet. Tener la valentía y la fortaleza de poder decirle a su familia lo que le está pasando. Segundo, que la familia acepte la situación de género que tiene esa persona. Y esos son pilares que hacen, o puntos de partida que hacen que estas personas puedan entrar en procesos depresivos. Entonces, uno de los puntos principales es la discriminación. Es por eso que les traje la siguiente investigación. Siguiente diapositiva, por favor. El Instituto Nacional de Estadística de nuestro país en el 2017 hace una encuesta virtual para personas LGTBI con la finalidad de ¿qué? De tener información estadística, porque previo a esto no había ninguna temas estadísticos, no se sabía de acciones públicas, de políticas, de estrategias, y esta encuesta ayuda mucho a que podamos ir entrando en contexto de cómo viven o qué es lo que les pasa a estas personas. Y lo pueden encontrar en la página del portal de CICB para que vean la investigación completa. Entonces, esta encuesta fue respondida por 12.026 personas mayores de 18, ¿no? De las cuales el 46% señala que fue registrado con el sexo femenino al nacer y el 51% de sexo masculino. Entonces, hablamos de sexo, no de identidad, sino del sexo que fue asignado al nacer. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Muchas de las personas que responden, lo que me llama la atención de esta encuesta es quiénes discriminan a estas personas, ¿no? Amigos y amigos de familiares o conocidos, un 0,3%, pero en mayor cantidad, un 31,1% respondió que quiénes son los que más discriminan, compañeros de escuela, padres de compañeros. ¿Quiénes más? Un índice elevado de un 25%, líderes religiosos de una comunidad religiosa. ¿Quiénes más? Un 19%, perdón, un 20% funcionarios públicos, policías, serenazgos. Un 19% muy preocupante, ¿no? Porque podemos esperar quizás que muchas personas del exterior que no pertenecen a nuestro círculo cercano nos hagan un tipo de discriminación, pero nos afecta mucho cuando esto viene de nuestra familia cercana. Afecta bastante nuestra autoestima. Entonces, ¿quiénes están en ese preocupante 16%? La familia, padres, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, etc. Y así pueden ver que también el personal de salud, que también los docentes, personales administrativos, los jefes, los compañeros de trabajo. Entonces, las personas que pertenecen a LGTBQI+, sufren de discriminación. Y en el contexto social y en el contexto psicológico, esto es lo que muchas veces los conlleva a tener procesos depresivos, que es lo que nos interesa trabajar a nosotros como psicólogos. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que entender un concepto más, que es el concepto de otredad. Es el reconocimiento del otro como un individuo diferente. La otredad se encuentra presente a través de elementos tales como la empatía, el rechazo, la tolerancia o la simpatía. Es importante que, bueno, eso nos corresponde a nosotros que como equipo de salud siempre reflexionemos sobre lo que creemos, sentimos y hacemos para evitar que nuestros propios prejuicios afecten la atención que se les tiene que brindar a estas personas, ¿no? Entonces, una de las cosas muy importantes para poderlos entender y evitar esos procesos es entender la empatía. Y muchas veces, en teoría, conocemos qué es empatía. ¿Qué es empatía? El común denominador te va a decir es la capacidad de ponerme en los zapatos de la otra persona. Pero, ¿cómo te pones en los zapatos de otra persona? ¿Cómo te das cuenta que la otra persona está sufriendo?
cómo puedes entender su sentir si no te pones en un lugar correcto. Entonces, cuando ustedes quieran sentir empatía genuina por alguien, siempre pregúntense, ¿no? ¿Y si fuera yo? ¿Y si fuera a mí? ¿Y si fuera un familiar? ¿Cómo me sentiría? Y ahí van a poder ir entendiendo genuinamente qué es lo que les está ocurriendo a estas personas. Y una de las cosas interesantes que está en el sticker del costado, muy conocida Mafalda, dice, comprensión y respeto. Eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Eso es importante, ¿no? Poder entender cómo viven, cómo se sienten y qué es lo que yo puedo hacer por ellos, ¿no? El contexto psicológico es muy amplio y como dijo ponente anterior, estamos en constante cambio. Lo que es identidad de género es algo nuevo a nivel no solo nacional, sino internacional, porque todavía se sigue investigando, todavía siguen saliendo investigaciones biológicas, investigaciones genéticas, ¿no? Todas las profesiones que están involucradas en esto y que quieren hacer valer los derechos humanos de todos, están muy preocupados en ver cómo podemos ir mejorando nuestro contexto social. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Sexo es lo que se ve, género es lo que se siente. Y la armonía entre ambos es esencial para la felicidad del ser humano. Eso lo dijo el doctor Harry Benjamin, que es endocrinólogo. Y es cierto, ¿no? Puede que yo me vea mujer o puede que yo me vea varón o hombre, pero me siento identificado con otro género. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que lograr para poder ser feliz? Que ambas cosas estén en armonía y que yo me pueda sentir bien con esto. ¿Bien? Y por último, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Podrían pasar la siguiente diapositiva? Muy bien. Antes de finalizar esta parte psicológica, porque creo que quizás tengan preguntas que yo pueda irles resolviendo, hay algo que nosotros debemos entender de todos los seres humanos. Uno, que no todos hemos vivido lo mismo. No todos hemos aprendido lo mismo. Por más que todos estudiemos, por ejemplo, derecho, o por más que todos estudiamos psicología, o por más que todos hayamos tenido experiencias similares, no se aprende lo mismo. Cada quien va tomando lo que le corresponde. No todos hemos visto, escuchado o sentido lo mismo. Frente a una experiencia diferente, cada quien la vive a su manera y a su propio sentir. Y no todos tenemos acceso a lo mismo. Y me refiero en esta parte a las personas que pertenecen a la comunidad LGTBQI+, porque ellos no tienen todos los derechos que nosotros tenemos. Creo que todavía está en un proceso para que ellos puedan ser reconocidos legalmente, como nosotros lo estamos, ¿no? Y el respeto a los sentimientos e ideas de los demás es la paz que cada uno de nosotros va a tener. En realidad, tenía la ponencia preparada desde el inicio con temas que eran importantes conocer, ¿no? Como los conceptos claves, qué es identidad, pero como ya estaba planteada, ya se ha trabajado con ustedes, ya se le ha explicado, quise enfocarme en el punto psicológico, en la perspectiva de cómo la sociedad percibe a las personas que pertenecen al LGTBQI+. Y una de las cosas interesantes es que la discriminación todavía existe. No hablamos de solo racismo, sino de discriminar a una persona que se identifica con un género diferente al de nosotros. Debemos entender que ellos también son seres humanos, que también sienten, que también piensan, que también tienen derechos.
y tenemos que aprender a respetarlos, pero también tenemos que aprender a ser tolerantes. La tolerancia va en base a lo que, donde están mis derechos, donde empiezan mis derechos, están los de la otra persona también. Yo tengo que aprender a ser tolerante y tengo que aprender a convivir con ellos en mi entorno social. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Yo soy Noelia Samanamo Reyes, soy psicóloga del Hospital de Supe, actualmente coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y de la Unidad de Hospitalización en Salud Mental y Adicciones. Entonces, no sé si quizás tenga alguna pregunta en la que yo pueda ir resolviendo en el corto tiempo que nos queda. Compañeros, ¿alguna pregunta hacia la psicóloga? Para hacerla por el chat y yo la dirijo a la psicóloga. Hay una pregunta aquí, doctora, que dice, buenas noches. Hoy en día, la igualdad de género es muy tomado en cuenta. Hay mucha discriminación, pero con el paso de los días, ¿cómo se puede lograr la igualdad de género? Yo Es creo una- que, gracias por la pregunta, chicos. Yo creo que la igualdad de género se va a ir logrando a través de la tolerancia. Sobre todo eso, ¿no? Aprender a entender que no todo es como yo creo, como yo considero, sino que hay otras personas que tienen ideas diferentes, que yo tengo que aprender a tolerar a las demás personas, a aceptarlas y a entender que no es algo que se le ocurrió a alguien de la noche a la mañana, sino que es algo que anteriormente no se trataba como es. Recuerden que hasta 1990 la homosexualidad era tratada como un trastorno mental. Y muchas personas hasta hace pocos años, yo he tenido casos en los que llegaban familiares con pacientes y me decían, me parece que mi hijo es gay y yo no quiero que sea gay. Hágale terapia para que siga siendo hombre. Entonces, esas son cosas que nosotros como psicólogos no trabajamos. Enseñamos a la familia que puedan aceptar la identidad de género. Entonces, la aceptación empieza desde la tolerancia, pues, ¿no? Desde ahí empieza la aceptación. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. No sé si tengan otra pregunta. Hay una pregunta que estoy viendo en el chat, en la que dice que la discriminación a la comunidad tiene una relación con el machismo enquistado en nuestra sociedad. Definitivamente que sí. Y no solamente el rechazo a la comunidad, la violencia a la mujer, no, los pensamientos machistas. Recuerden que les presenté una investigación que está en el portal de CICB, en el observatorio, perdón, es un observatorio del Ministerio de la Mujer, pueden entrar y ahí está todo eso, pero también hay una investigación muy interesante sobre la violencia, una encuesta, ¿no? En donde te das cuenta de cómo la violencia o cómo el machismo siguen en el pensamiento de todos y eso no va a cambiar mientras nosotros no eduquemos diferente a las personas, a nuestros hijos, a nuestro entorno, no les hagamos sentir diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Hay mamás que todavía piensan que los varones no lavan, no cocinan, no planchan, no, y solo lo hacen las mujeres. Mientras eso no vaya cambiando, el machismo va a seguir ahí. Y el rechazo y la discriminación también va a seguir ahí. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en un contexto de igualdad, ¿no? Por un bienestar tanto de la familia como del entorno social. Hay un comentario muy interesante que dice, la igualdad de género debe ser tomada desde las familias. ¿Qué acciones se pueden sugerir para realizarlas con los padres de familia? ¿Sería bueno tocar estos temas en las escuelas de padres de nivel inicial o solo en niveles mayores como la secundaria? No, la identidad de género no se debe tocar directamente en nivel inicial con los niños, pero sí con los papás, para que puedan entender
que esto puede pasar con sus hijos y que ellos deben estar preparados para todo. Una de las cosas interesantes es que la identidad de género, la personalidad de uno de nosotros, se desarrolla hasta casi los 6 años de, de edad, ¿no? Vas desarrollando la personalidad y la identidad sexual también. Una de las cosas interesantes en el aspecto psicológico es que, bueno, en una conferencia uno de los sexólogos nos decía, ¿no? A un niño para ir viendo su identidad sexual es que tú le preguntes a los 4 años, 5 años, ¿qué eres? Y si el niño te sigue diciendo soy varón, entonces se está identificando con el sexo asignado al nacer. Pero si ya empieza a decirte, no, yo soy una niña, me gusta esto, me gusta lo otro, hay una identificación de género diferente. Entonces, se puede ir viendo a través de esas preguntas o de esa interacción con los niños qué es lo que está ocurriendo y cómo se puede resolver eso. ¿Alguna otra observación? Algo que dice Ayrton, la identificación está mal dado que son menores y no tienen una buena conciencia. No, no es que esté mal ni es que esté bien, es lo que ellos perciben en el momento. Puedes hacer una pregunta y ellos te van a responder con lo que sienten en el momento. No estamos diciendo que va a ser así siempre, sino que es lo que sienten en el momento. Y es empezar a entender lo que sientes y tus emociones. Por ejemplo, algo rápido. Yo les pregunto a ustedes cómo están y si activan sus cámaras, sus micros, al unísono nos dirían bien, ¿cierto? Es la respuesta en común de todos. Veo sus cámaras, pueden mover su cabeza, sí o no. Si yo les pregunto cómo están, ¿qué dicen la mayoría? Bien. Hay un reconocimiento de sus sentimientos o de sus emociones instantáneas. No, porque algunos podríamos decir estoy cansado, estoy aburrido, pero el común denominador es decir estoy bien. Y es lo que sientes en el momento. La misma pregunta que se le hace a un pequeño de 4, 5 años, 6 años, de lo que van sintiendo, es lo que piensan y lo que sienten en ese momento. Y es ahí donde la mamá puede ir trabajando. ¿Por qué te sientes así? ¿Para qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te identificas? ¿Qué te gusta? Desde ahí se puede ir construyendo la personalidad y pues se puede ir ayudando a que se puede ir identificando. Entonces, aquí veo otra pregunta. ¿Cómo podemos enfrentar ante un caso de discriminación por inclinación sexual? Es muy difícil enfrentarlo de un momento a otro. El proceso de discriminación no va a variar, no va a parar, como ustedes dicen en los comentarios anteriores, hasta que nosotros podamos ir aprendiendo a tolerar y a entender que no todo es como siempre hemos creído, que hay muchas cosas que están saliendo recientemente y que tenemos que estar informados, tenemos que investigar, tenemos que leer, pero sobre todo aprender a respetar a los demás seres humanos. Las personas que han sido o que tienen una opción sexual diferente a la nuestra, una identificación sexual diferente, han sufrido bastante para que ahora puedan escucharse. Una de las cosas importantes es poderles inculcar a nuestros niños, a nuestros adolescentes y nosotros mismos, dentro de nuestra carrera y nuestra formación, a ser tolerantes, a respetar, a ser empáticos. Partiendo de ahí, vamos a poder entender a otras personas. Y sobre todo que siempre estemos a la vanguardia, ¿no? Investiguemos, leamos, conozcamos un poquito qué es lo que está pasando en nuestro entorno social y no nos enfrasquemos en nuestra burbuja, creyendo que solo lo que nosotros pensamos y lo que vivimos es lo correcto. Bien, entonces creo que esa era una de las últimas preguntas. No se puede evitar la discriminación de un momento a otro, pero sí se pueden inculcar muchas cosas buenas desde los hogares. Y no solo el respeto a la
a la comunidad, ¿no? Sino que también el respeto a todos los seres humanos, porque eso es lo que todos merecemos, ¿no? Respeto e igualdad en el trato que recibimos. Bien, no sé si hay algo más en los que les pueda ayudar o responder. Entonces creo que eso es todo, de verdad. Gracias al equipo por la invitación. Espero poder aclarar sus dudas y poderlos ayudar, ¿no? A entender un poquito más desde la perspectiva psicológica cómo se ven estos casos. Gracias a todos. Doctora Noelia, muchísimas gracias por esta segunda ponencia, ¿no? Agradecer nuevamente al doctor Edwin Ríos y nuevamente a la psicóloga y doctora Noelia, ¿no? Y agradecer a todos los participantes por la asistencia a esta convocatoria, ¿no? Y esperamos que esto se vuelva a repetir. Muchísimas gracias a todos y hasta luego, hasta una nueva oportunidad.